Señoras, señores, buenas noches. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Hoy tendremos la última entrega del ciclo de los presidenciables en el PIT-CNT. Estuvo Ernesto Talvi, Daniel Martínez y hoy terminamos con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y también con su grupo de asesores. Vamos a escuchar en esta oportunidad al doctor Mario Aristi, repito, uno de los asesores de Lacalle Pou en materia de empleo. Obviamente también hoy nos acompañarán Fernando Pereira y la economista Alejandra Pico. Hacemos una pausa, ya venimos con el segundo bloque de este último de los programas del ciclo de los presidenciables en el PIT-CNT. Señoras, señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos, aunque ya los había saludado, pero en realidad estoy saludando a nuestros invitados. A Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Alejandra Pico es economista, es integrante del Instituto Acuesta Duarte. Gracias por la invitación. Los invito a ver lo que pasaba la semana pasada en la sede del PIT-CNT, la última de las comparecencias de los candidatos. Estuvo el doctor Lacalle con un grupo de asesores. Vamos a escucharlo, al doctor Lacalle, y también al doctor Mario Aristi, que es parte de su grupo de asesores en materia de empleo. Lo escuchamos y después venimos. Quizá en el día de hoy el tema más preocupante sea la fuente de trabajo y el salario, o mejor dicho, la pérdida de fuente laboral y mantener el salario real, que está muy vinculado al costo de vida. Y en eso tenemos que tener una sociedad. Tenemos que tener una sociedad con las cámaras empresariales, tenemos que tener una sociedad con los productores rurales y tenemos que tener una relación estrecha con los que representan a gran cantidad de los trabajadores de nuestro país. Trabajadores privados y trabajadores públicos. Y la primera definición es cambiar la tesis del conflicto por la tesis de la cooperación. Fernando decía, a quien agradezco siempre su lealtad en la coincidencia, que no son muchas, o en la discrepancia, que han sido varias, pero siempre discutir de frente como uno espera hacerlo si llegamos al gobierno. Y en esta relación de cooperación uno necesita justamente de relaciones francas y leales. Los grupos de presión nacen en las sociedades. Los grupos de presión a cara descubierta, no los lobbies que se esconden atrás de presiones. Y uno en esos grupos de presiones que tiene que evaluar dónde se es justo. Hoy el Uruguay está sufriendo algunas consecuencias que pegan directamente en la generación de empleo y por ende la actividad laboral ha bajado, la gente que está buscando trabajo también de alguna manera está desestimulada. Yo estoy seguro que eso es preocupación del PIT-CNT y en eso es que vamos a trabajar en conjunto. Y por eso esta relación de cooperación está muy basada en tiempo real, en la comunicación, en el diálogo sostenido que tiene que haber un gobierno. Y por eso nosotros planteamos la creación de un consejo técnico permanente en el cual las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el gobierno calibren en tiempo real cuál es la situación, cuáles son los equilibrios y desequilibrios que se están dando en nuestro país. Con respecto a las relaciones laborales, cuando estudiábamos Derecho nos enseñaban la máxima del indubio pro operario. Y esa máxima tiene que estar siempre presente si uno tiene y quiere ser justo. Y por eso, sin perjuicio a la equidistancia que
pretende tener un gobierno encabezado por nosotros, tiene claro cuál es la parte más débil de la relación. Y ese consejo técnico permanente va a tener que evaluar muchas cosas que ustedes la están viviendo a diario en su trabajo, que es parte de las preguntas que nos hacía llegar el PIT-CNT, que es la transformación del trabajo. Nuestros hijos van a bajar como si fueran celulares actualizaciones laborales todos los días. Es más, la jornada laboral seguramente tenga inserta la formación, la preparación y el propio reciclaje nuestro. Los que estamos más complicados somos los de más de 40, que ya tenemos una formación, una forma de trabajar, tenemos una trayectoria que allí es más complicado. Pero en Uruguay se ha dado un instrumento, que es el INEFOC, que de alguna manera allí hay recursos suficientes para potenciar la formación continua. Si nosotros no potenciamos la formación continua, seguramente con el advenimiento de nuevas tecnologías, muchos van a quedar afuera del mercado laboral. No va a valer esfuerzo, dedicación ni sacrificio. Uno de los planteos que hacía el PIT-CNT era relativo justamente al cambio en la forma de trabajo. Y desde la primera revolución industrial a la fecha, cada vez que aparecía un adelanto, cada vez que aparecía un avance, era una amenaza al trabajo, por supuesto. Porque la máquina de una manera sustituía a lo manual. Ahora, la comprobación es que después de todas las revoluciones industriales y esta revolución, que es la de la informática, la tecnología de la información, se genera más trabajo de lo que se pierde. La Internet genera más trabajo de lo que se pierde. El tema es cómo hacemos en este mundo tan integrado para que esos trabajos no se vayan del país, para que esos trabajos busquen un anclaje en el país. Yo creo que lo peor que podemos hacer es cerrarle la puerta a la tecnología. Lo peor que podemos hacer es cerrarle las puertas a las nuevas técnicas de producción. Porque esas ya no respetan fronteras. Muchos de ustedes han visto una cosa que a los que somos más veteranos todavía nos choquea. En Twitter vi hace poco una mujer en Alemania con una palanca de comando sentada en una butaca muy cómoda trabajando en una Caterpillar en Corea. La mujer estaba manejando una Caterpillar en Alemania que estaba en realidad físicamente en Corea. O sea, el trabajo ya no va a respetar fronteras. Y por eso, en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de formar a los que empiezan y de transformar y mejorar a lo que ya está en el mercado laboral, va a ser la diferencia entre tener fuente de trabajo o no. Por lo menos el inicio. Después vayamos a otros disparadores, que eso es muy importante. Los otros disparadores que también aquí se plantean es la relación del ciudadano con el Estado. Y son preguntas de afirmación, son bastante conductistas las preguntas del PIT. Básicamente habla de la participación o el rol de las empresas públicas. Y las empresas públicas históricamente en el país han tenido un rol fundamental, históricamente. Yo recuerdo particularmente el plan Perfil en la electrificación rural, que obviamente tenía un déficit en una ecuación económica, pero allí se llevó al 90 y pico de electrificación rural y estos años de gobierno del Frente Amplio se ha llegado cerca del 98%. Obviamente que ese es un fin de las empresas públicas. Lo que no es un fin de las empresas públicas es ser una herramienta financiera para tapar el déficit del gobierno. Porque ahí desvirtúa la posibilidad de ser un igualador social. Desvirtúa la función social. Si yo estoy siendo utilizado como un mecanismo para ingresos del Estado, simplemente el rol social que puede cumplir se ve sustancialmente mermado. Y por eso las empresas públicas, como Antel, que ha tenido un desarrollo en estos años, desde la época de la digitalización, como la propia UTE, están llamados a jugar un rol importantísimo. Pensando ya un poquito más adelante, la sustitución de los hidrocarburos por otro tipo de energía. El Uruguay es un país que está preparado para la modernidad en términos de la energía eléctrica y la energía renovable.
tenemos un campo ganado al resto de los países. ¿Y es fruto de qué? Es fruto de una política nacional. En este ámbito, el de la energía, es de las pocas cosas que el Uruguay tomó una política nacional en el año 2010, que hubo un acuerdo de energía multipartidario y avanzó, y hoy nos podemos jactar de que tenemos energía firme, que tenemos buena participación de las renovables, y eso es fundamental en los tiempos que se vienen. Con respecto a la otra empresa pública que ha estado en tela de juicio en estos tiempos, que es la ANCAP, que fruto de una mala gestión de políticos que se hicieron los empresarios con la plata del pueblo, terminaron endeudando fuertemente a la empresa pública. Y todos sabemos el peso que tienen los combustibles en la vida nacional, en cualquier actividad, no solo en el transporte y la logística. En toda la vida de los uruguayos, hasta en lo que comemos hay un componente del combustible. Y allí tenemos un desafío. Y el desafío no es matar a ANCAP, el desafío es mejorar a ANCAP. Porque si es cierto lo que yo decía hace un instante, que los hidrocarburos van a ir perdiendo su rol preponderante y lo van a ganar otras energías, bueno, allí ANCAP tiene un rol muy fuerte para jugar y para mejorar. Y nosotros creemos en la competencia, yo creo en la competencia. Y esto, lejos de ser atentar contra ANCAP, es una oportunidad de mejora. Seguramente muchos de ustedes se opusieron en su momento a la desmonopolización de seguros. Y la prueba está que la desmonopolización de seguros llevó a que el banco de seguros mejore. Que sea la mejor aseguradora del país. Con respecto a las relaciones laborales, que quizás sea lo que más se ha hablado en estos tiempos, esta campaña debe ser la campaña de más inventos y negación de programas que yo he visto en mi vida, porque yo ya no sé si tatuarme los consejos de salario o qué, porque está escrito en el 2014, lo escribimos ahora en el 2019 y todavía hay dirigentes y gobernantes que insisten que vamos a dejar de convocar los consejos de salario. No. Sí les tengo que decir acá, como le digo en todos lados, que hay que tender a la sostenibilidad. Y aquí es donde puede haber una diferencia con el PIT-CNT. Con algunos de ustedes, pero tiene que ser sostenible. Porque los descuelgues, que Fernando Pereira en una nota hace algún tiempo me llamó la atención de que existen, es cierto, ahora no se aplican. O sea, descuelgues que están ahí a mano para algunas situaciones excepcionales utilizarlos, me parece que es una herramienta válida. Si no lo vamos a hacer sostenible. Un ejemplo típico, en la frontera del país, hay momentos excepcionales en la frontera con Argentina, en la frontera con Brasil, en el cual es tan grande la diferencia económica, sobre todo por el tipo de cambio, que deja el tendal, que en 6 meses no queda un almacén, no queda un supermercado, porque no tienen capacidad financiera y si no le pagan a los proveedores, si no cumplen con sus obligaciones tributarias, están fritos. Se ha hecho con respecto, a la prensa, la misma prensa del interior, la prensa de Montevideo, hay elementos que no deben ser una regla, deben de ser una excepción, pero tenemos que tener la posibilidad de utilizarlos para que los consejos salarios sigan vigentes. Si nos piden una evaluación de estos 15 años, enfocaría en 2 temas. Primero, muchas de estas leyes, o por falta de consenso, o por las mayorías absolutas, o por falta de debate jurídico, fueron modificadas enseguida. Eso es una cosa mala, porque crea incertidumbres jurídicas para el propio trabajador y para la empresa. Les pongo 3 ejemplos. La ley de tercerización se aprobó en el año 2008, en el año 2009 se modificó. La ley de licencias especiales, muy buena ley, se aprobó en el 2008, se modificó en el 2009. Algo peor, el proceso laboral, el nuevo proceso laboral, que tenía un objetivo de que los reclamos laborales se tramitaran en la justicia en forma rápida. Habían artículos inconstitucionales, se advirtió que habían artículos inconstitucionales, se siguió adelante y se aprobó. ¿Cuál fue el resultado de esto? El trabajador reclamaba,
la empresa presentaba la acción de inconstitucionalidad, iba a la Suprema Corte de Justicia y un proceso que debería durar 6 meses, que era el objetivo de la ley, terminaba durando 2 años. Por lo tanto, ese trabajador iba a satisfacer su crédito recién a los 2 años. Esas son las cosas, lo digo como crítica constructiva, porque en definitiva puede ser culpa de todos y es un aspecto a mejorar. La otra reflexión, y es la que más me duele, es el tema de lo que pasó con la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva no nació, primero, ¿es una ley importante? No cabe duda que es importante. ¿Que es medular para el sistema de relaciones laborales? No cabe la menor duda. Cualquier país serio del mundo tiene una ley de negociación colectiva. Pero ¿qué es lo que debería ser? Esa ley debe tener la legitimidad de los actores sociales. Es la ley en la cual los actores sociales van a trabajar, se van a mover, se van a aplicar las reglas de juego. Y nació con un diálogo no fructífero. Realmente el diálogo fracasó. Se presentó la ley y hoy estamos con un tema arriba de la mesa que estará desde ya, me adelanto, antes de contestar una próxima pregunta, la voluntad de solucionarlo. Esas son las críticas en cuanto, o las reflexiones, más que críticas, en cuanto a los aspectos legislativos. Desde el punto de vista del sistema de relaciones laborales, Luis mencionó algo recientemente, de que nosotros en Uruguay tenemos que tender a un sistema de relaciones laborales más colaborativo. No lo dice solamente el Partido Nacional, lo dice la academia, lo dicen expertos, lo dice la OIT. ¿Cómo determinan los países si tienen un sistema de relaciones confrontativo o más colaborativo? De acuerdo a la eficacia de los sistemas de prevención de conflictos que tienen. Eso demuestra que no tenemos un sistema de prevención de conflictos adecuado. Pero además de eso, ir a un sistema de relaciones laborales colaborativo, más participativo, nos va a permitir a desarrollar más y mejor negociación colectiva. Eso es absolutamente fundamental, me parece que es un desafío que tenemos para adelante y es la reflexión que hago en estos 15 años. No voy a hablar de índice de conflictividad, ni índice de ocupaciones, esos son datos que por lo menos nos manejamos con las estadísticas de la Universidad Católica. Entiendo que han sido muchos, entiendo que en los últimos años bajó un poquito. Sabemos, también decía Luis, que hay una medida sindical que realmente nos preocupa y nosotros somos claros, ya desde la campaña anterior, que es la derogación del decreto de la ocupación de lugares de trabajo. Hay varias razones que nos llevan a decir que ese decreto hay que derogarlo. Incluso digo, hasta para no entrar en polémica, un argumento formal. El propio decreto, en los considerandos, decía que cuando se aprobara una ley de negociación colectiva se iba a derogar o a dejar sin efecto este decreto, cosa que no pasó. Pero bueno, es un tema que está claramente en nuestro programa. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, que se centra más bien en los consejos de salarios, me gustaría comenzar hablando de dos conceptos que realmente son importantes para nosotros y que han sido tradición en el país. El primer concepto es el tripartismo. Uruguay tiene una tradición de política laboral tripartita enorme, enorme, en todas las áreas que hacen al derecho laboral e incluso a la seguridad social. Pensemos, por ejemplo, en materia de empleo. Hoy tenemos el Instituto Nacional de Formación Profesional, pero la semillita que creó eso fue la creación del Fondo de Reconversión Laboral y la Junta Nacional de Empleo. Pensemos en la seguridad social. Habilitamos la integración de los actores sociales en el Banco de Previsión Social. Pensemos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Desde hace más de 20 años se creó el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, también en forma tripartita, hay muchos actores del gobierno que intervienen y a partir de ahí se siguió una política de reglamentar el convenio correspondiente, que es el 155, en forma tripartita. Quiere decir que creemos, fomentamos y demostramos en su momento el tema del tripartismo, sin lugar a dudas. Obviamente que acá aparece también el tema salarial. Los consejos de salarios también son tripartitos. Lo dejé para último porque me voy a referir un poquito más adelante. Otro instrumento que tiene que ser de absolutamente importancia
que creemos y tenemos la obligación, porque así también lo dicen las leyes, de fomentar la negociación colectiva. Yo siempre digo algo que pasa, que la negociación colectiva no puede ser el resultado de un conflicto colectivo. Hay un conflicto colectivo, obviamente, que termina en una negociación colectiva. O en los consejos de salarios, que si bien, y repito, y subrayo, es el ámbito clave de las relaciones laborales, la negociación colectiva debe extenderse mucho más a eso. En la negociación colectiva debe haber siempre, absolutamente siempre, y más en los tiempos que corren. Y hay que ampliar sus contenidos, no hay que limitarse solamente a los temas salariales. Hay que hablar de formación profesional en el tema de la negociación colectiva. Hay que hablar de productividad en el tema de la negociación colectiva. Hay que hablar de la incorporación de tecnología en la negociación colectiva. Así que la seguiremos promoviendo, la fomentaremos a cualquier tipo de nivel. Es el mejor instrumento que tienen los actores sociales, los trabajadores y los empresarios para adecuar sus relaciones laborales. Dicho estos dos conceptos, para que quede claro por dónde va nuestra cabeza en materia de relaciones laborales, obviamente lleguemos a los consejos de salarios. Los consejos de salarios, como ustedes saben, es un órgano tripartito. Es algo que forma parte de la historia del Uruguay. Más allá de que se ha aplicado de manera diferente a lo largo de la historia y hubiera un periodo de no convocatoria, nosotros desde el año 2014 decimos y subrayamos que vamos a convocar a los consejos de salarios. Los consejos de salarios tienen un contenido. El primer contenido y principal, obviamente, es fijar salarios. Y aquí va la primera reflexión. Velaremos porque el salario de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Tenemos instrumentos legales, más allá de las observaciones de la OIT, que la discutimos ahora, pero hay instrumentos legales para que el Poder Ejecutivo vele por el poder de compra de los salarios. Primera cosa. Sí convocatoria, sí a los consejos de salarios. Tercera cosa, lo voy a decir de esta forma y no se asusten. Si las partes están de acuerdo, también pueden negociar condiciones de trabajo en el ámbito de los consejos de salarios. Por lo tanto, no hay un vaciamiento del contenido de los consejos de salarios. Y ahora sí vamos al tema que realmente nos preocupa y personalmente a mí me preocupa mucho, que es el tema de las observaciones de la OIT. Acá tenemos que poner un poco los puntos sobre las i. Las observaciones de la OIT la presentó un sector gremial, dos organizaciones empresariales, no la presentó un partido político, la presentó en el uso legítimo de su derecho, como otras veces el PIT-CNT ha presentado denuncias ante la OIT. Frente a eso, está en su derecho de hacerlo. Pasaron 10 años, si no me equivoco. Hoy, el Poder Ejecutivo tiene un pronunciamiento para dar cumplimiento a adaptar la ley al Convenio Internacional del 98. Ese pronunciamiento existe, está escrito, insta al Gobierno a tomar una medida antes del 1 de noviembre de este año. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no tenemos la bola de cristal. Debería cumplir y debería consensuar, por más que le queden 20 días y se hayan perdido muchos años, quizás entre marchas y contramarchas. En nuestro programa de gobierno, y lo voy a leer porque para que después no se tergiversen las cosas, en el artículo 48 dice: nuestro país debe superar las observaciones efectuadas por la OIT a la Ley de Negociación Colectiva. Es hora de que una ley clave del sistema de las relaciones laborales cumpla con las normas internacionales y sea legitimada por los actores sociales y el conjunto del sistema político. Siempre contribuimos, cada uno en sus posibilidades, a que haya una ley consensuada en esta materia. Es casi vergonzoso de que no exista un consenso en esta materia. Pero las cosas son como son. Hoy es mano el Gobierno. El Gobierno va a gobernar hasta el 1 de marzo. Tiene plazos para resolver esto y ojalá le vaya bien. En la hipótesis que obviamente las negociaciones fracasen o no se presente un proyecto de ley o se presente un proyecto de ley que no se adecúa a la realidad, está nuestro compromiso de buscar un consenso para adaptar la ley a las normas internacionales y a las normas nacionales. Ese es el compromiso que debemos asumir después de consultar, como también lo manda la OIT, a los actores sociales. Esta es una ley
que se debe adaptar a un compromiso internacional que, vuelvo a repetir, que sería ideal que fuera consensuada. Lo que sí está claro, que nuestro país no puede quedar en una situación de incumplimiento frente a un organismo internacional, pero frente a un convenio que es un derecho fundamental, humano fundamental del trabajo, como es la negociación colectiva. Es decir, esas observaciones deben ser levantadas, deben ser cumplidas y nos esforzaremos para ello en el caso de que seamos realmente gobierno. La tercera pregunta está relacionada con el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional se va a seguir incrementando, también lo dice el convenio 131 de la OIT. El salario nacional se va a seguir aumentando, mínimo nacional se va a seguir aumentando en consulta con el Consejo Superior Tripartito, como dice la ley. Gracias a una ley del año 2004 que desvinculó el salario mínimo como variable de las prestaciones de seguridad social, eso ha permitido que a partir de ahí haya más flexibilidad para aumentar el salario mínimo nacional y obviamente se va a tomar en cuenta en su aumento factores económicos y el factor de empleo, sin lugar a dudas. Salario mínimo nacional. La cuarta pregunta, otra ley absolutamente importante. Estuvimos reunidos con COFE hace poco, que es la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público. Ley que apoyamos, ley que no está discutida. Lo que se discute a veces en las negociaciones son dos aspectos. Uno, que hay que dar cumplimiento al artículo 4 de esa ley. El artículo 4 de esa ley es la que establece las condiciones, las materias que se deben negociar. Nuestra voluntad es cumplir a rajatabla los diferentes ítems que establece ese artículo 4. Y una cosa, porque lo hemos hablado con varios delegados públicos, es que la ley de negociación colectiva pública está muy marcada por los plazos constitucionales en la elaboración de los presupuestos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de convocar a esas rondas salariales con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta esos plazos presupuestales. ¿No son negociaciones fáciles? No, no lo son. En un país con una situación económica, que después es una situación difícil, más difícil es. Pero la voluntad está. ¿Son negociaciones particulares? A diferencia de las privadas, sí, el Estado tiene una estructura muy compleja, los empleadores se puede decir que son varios, quien aprueba los acuerdos es un tercero que es el Parlamento, entonces quien negocie en esas rondas salariales tiene que tomar en cuenta todas esas variables. Bueno, hasta aquí lo que decían, fragmentos en realidad de lo que decían el doctor Lacalle, el doctor Mario Aristi. Vamos a ir ya a la pausa y después vamos a ingresar en el análisis, pero solamente voy a dejar una cosita ahí en el aire para que la vayan masticando en la pausa. No es lógico una ocupación en la cual hay 20 que no quieren laburar y 200 que quieren trabajar. Pausa y ya venimos. El tema de las ocupaciones de los puestos de trabajo sigue estando siempre arriba de la mesa, sigue apareciendo como un asunto que hay que resolver, al parecer, porque en la actual legislación, digamos, está contemplada, pero hay quienes entienden que no lo está o no debería al menos. Y aparece esta mención del doctor Lacalle. Sí, ayer Marcelo lo decía muy bien. La ocupación es una modalidad del derecho de huelga, no porque se le ocurra al PIT-CNT, sino porque lo plantea la propia OIT en su recopilación del Comité de Normas y el Comité de Expertos. Y lo dice con claridad, que la ocupación del derecho del lugar de trabajo o de la empresa es un derecho de los trabajadores, salvo que se transforme en violenta. Entonces, cuando parten de que esto está mal visto por la OIT, no sé de dónde lo sacan. E incluso en las observaciones que se le hicieron en Uruguay, no se planteaba prohibir la ocupación, no, se planteaba que se pudiera dejar
entrar a la ocupación a aquellos que querían trabajar y a aquellos gerentes de la empresa, que yo muy bien esto, como lo va a hacer la OIT, yo no me voy a hacer responsable de un suceso de eso, pero es lo que establece. Claro, como una segundo, empresa que está ocupada, a su vez... Ese puede realismo mágico. A mí me gusta mucho García Márquez, lo leo con mucho amor, con mucha pasión. Y claro, plantear que el tema de las ocupaciones puede ser un tema de los más importantes para el Estado uruguayo, cuando en el año de mayor consejo de salarios, escuche bien esto, 2018 fue el año que hubo más de 200 grupos salariales del sector privado. Toda la rendición última del gobierno. Hubo 12 ocupaciones de los lugares de trabajo del sector privado. 8 con empresarios y 4 que ya no tenían empresarios. En 100.000 empresas, pues yo puse... ¿Cómo 4 que no tenían empresarios? Que no habían abandonado la empresa, se habían retirado, habían... Bien, y bueno, ahí el trabajador El lo que trabajador hace ocupa el es lugar. ocupar para que no le saquen las... Como vimos varias veces, ¿no? Empresarios queriéndose sacar las máquinas de noche. Exacto. De fábrica de refrescos. Que son el reaseguro del el cobro reaseguro de cobrar el despido, de cobrar... Bueno, entonces, supongamos que son 12. Yo había planteado que eran 8 en 200.000 empresas. WeChain me corrigió, me dijo que eran 100.000 empresas. Lo tomo como bueno porque hay 100.000 unipersonales. 12 en 100.000. Imagínese si a usted le dijeran, la posibilidad de tener un infarto es 0.00012. ¿Usted no firma ahora? La posibilidad de tener azúcar es 0.0012. Si usted junta 100.000 empresarios, solo 12 van a poder levantar la mano de que le ocuparon la empresa. Yo fui a una reunión que me invitaron los principales empresarios del Uruguay a dar una charla. Pregunté, acá, de los que están acá, de los 80, ¿cuál tuvo la empresa ocupada? Entonces parte el realismo mágico. Yo hago de cuenta que el Uruguay está ocupado, aunque haya 12 ocupaciones, el año anterior 11 ocupaciones. O sea, no es un problema que estoy contando el último año porque no fue bárbaro. Y si va para atrás menos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ocupaciones? ¿De un problema grave? Ahora, si yo comparto que en un lugar de 200 ocupen 20, no lo comparto. Si yo comparto que la primera medida que se tome cuando hay un conflicto de la ocupación, ¿lo comparto? No lo comparto. Pero tiene que ser un instrumento utilizado por los sindicatos, no dirigido por el gobierno. El gobierno tiene que respetar la autarquía sindical, gane la calle, gane Martínez o gane Talvi. Ahora, ¿y por qué cree el presidente que este tema aparece tanto como una preocupación La posverdad, del usted sector escuchó hablar los de la empresarios? posverdad, van construyendo la verdad entre realismo mágico, las ocupaciones, y ¿cuántas podés nombrar? Así si te apuro ahora. No, como mucho una que fue muy Ahí va. destacada en los últimos Pero tiempos. podés nombrar 50 victorias del misionero, podés nombrar, ¿entendés? Podés nombrar muchas cosas por múltiples cosas. sí. Podés nombrar conflictos, podés nombrar Sí, claro. convenios que se acordaron, podés nombrar lugares donde hay formación profesional, podés nombrar lugares donde se están generando lugares de la UTEC, pero no podés nombrar ocupaciones porque realmente ha sido muy poca. No hay Ahora, ni se va construyendo la historia que tener poder y ejercer el poder es prohibir la ocupación. Y eso, desde mi gusto, desde mi punto de vista, es un mal ejercicio del poder. Porque alguien piensa que antes del 2005 y antes del decreto 165 no había empresas ocupadas en el Uruguay. Yo particularmente negocié varias veces con el ingeniero Guillermo Stirling en su mandato al frente del Ministerio del Interior y, por cierto, fue un caballero para resolver cada una de las circunstancias que se daban. No solo yo, Juan Castillo, Luis Puig, quienes nos tocaba la tarea de ser los coordinadores en aquel momento, Julio García, Ivonne Pasada. Entonces, no es que no había ocupaciones, probablemente incluso más que ahora. Y te digo más, se resolvían en mayor cantidad de días. Claro. Entonces, cuando te dicen volvamos atrás, yo muy bien no sé lo que quieren hacer. Me parece que es una demostración de que van a mandar, porque ahora todos los candidatos tienen la necesidad de decirle a la sociedad, no voy a compartir el gobierno con el PCNT. Pero ¿y cuándo algún gobierno compartió el gobierno Igual con el PCNT? esa frase no apareció esta vez, ¿no? No, sí había no, sido aparece- dicha por la calle hace... No, acá en las charlas, por suerte, no. Pero se dice, porque es parte de los lobbies que dan seguramente los asesores le dicen que dan rédito. Para mi gusto no da rédito ninguno decir esto, porque después el propio oyente dice, ¿y qué empresa está ocupada? Mi empresa fue ocupada, no, la empresa aquel no, aquel no, aquel no. Entonces, ¿No hay una incongruencia ahí con el tema de las ocupaciones digamos, de los espacios públicos y de las para empresas mí sí, privadas? totalmente. Pero este es un problema La que lo decisión del tendremos que gobierno. resolver. Pero no vas a resolver un problema generando dos, ¿no? En todo caso hay que resolver
cuáles son las garantías que hay que tener para ocupar un espacio público, pero que no se puede ocupar un espacio público cuando es un derecho claramente consagrado en la OIT, para mi gusto es un error del gobierno. Claro. Una de las cosas en las que sí reafirmó Lacalle y su grupo de asesores en el PIT-CNT fue: vamos a mantener los consejos de salario. Es más, inclusive utilizó una expresión ahí, me lo tendré que tatuar. Pero aparece siempre por allí algún matiz, ¿no? El flexibilizarlo. ¿Qué entendieron ustedes de la propuesta de Lacalle en esta materia específicamente? Sí, yo creo que, bueno, hoy los consejos de salarios generaron una institucionalidad. Para nosotros fue uno de los cambios más relevantes que hubo en los últimos años en el plano institucional en Uruguay. Y bueno, me parece que todos los partidos políticos lo han asumido como algo que vino para quedarse, y hoy nadie discute de levantar, como sucedió en los 90, los consejos de salarios. Creo que capaz que Lacalle siente particularmente que tiene que reafirmarlo, porque bueno, en realidad fue en los 90 el gobierno de su padre quien dejó de convocar a los consejos de salarios. Pero de cualquier manera me parece que lo importante no es si los consejos de salario van a seguir o no van a seguir, sino un poco cómo van a seguir, cuáles son las potestades que se les va a asignar a los consejos de salarios. Y creo que también de la mano con eso, todo lo que hay en torno al mundo del trabajo, porque no alcanza solamente con mantener los consejos de salario, sino también fortalecer las herramientas que tiene el mundo del trabajo. ¿Qué quiero decir? Creo que en los 90 se dieron algunos cambios que hoy los miramos con preocupación, tercerizaciones unipersonales, y que trataron de desregular bastante el mundo del trabajo, pero también vino acompañado por un golpe muy fuerte al Ministerio de Trabajo. Si uno no tiene inspectores de trabajo, si uno desfortalece el Ministerio, que es un lugar un poco de protección, de equilibrio, pero también de proteger al trabajador, que es como la parte más débil en esa relación laboral, bueno, en realidad son cosas que capaz que no se cambian en las leyes, no se dice mucho, pero bueno, si en todas esas vacantes que van a recortar también se le quita fortaleza a un organismo fuerte, bueno, ha pasado en la región. Digo, no es nada raro lo que estoy diciendo. Se puede desmantelar de manera muy brusca, o se puede también ir bajando la cantidad de inspectores, una cantidad de cosas que hacen a cómo funciona en la práctica, más allá de que no se cambie la ley o el Consejo de Salario siga operando, siga funcionando, y bueno, y después ahí con mínimas potestades. Claro, bueno, se ha señalado con insistencia que esto de recortar 900 millones de dólares del gasto público no se puede hacer razonablemente sin desmantelar algunos servicios públicos, ¿no? Para el PIT-CNT esto es un motivo de preocupación porque incluye ese desmantelamiento trabajadores. Bueno, naturalmente, la propuesta de Lacalle comparada con la de Talvi, claro que es muy diferente. Yo no podría ser tan hipócrita de decir que son propuestas idénticas, porque Talvi propone sustituir el 100% de las vacantes generadas, y ayer el planteo de Lacalle fue del 20%, sin tocar los sectores estratégicos de salud, educación y seguridad. Claro. Y ahí a mí me genera mucho ruido, porque en este periodo de gobierno se redujeron las vacantes de los organismos, de las empresas públicas y de los organismos de la administración central en cerca del 20%. La cantidad de funcionarios no, porque como se planteó bien en alguna de las intervenciones, han crecido mucho en educación, en salud y en seguridad. Entonces el problema es que si no se van a tocar los sectores estratégicos y ya las vacantes crecieron 20%, ¿no se estarán deteriorando servicios como los que plantea la economista Pico? Si se van a deteriorar servicios, ¿no será negativo para el Uruguay? ¿No habrá que discutir cuáles son las vacantes que efectivamente no hay que llenar adentro de la negociación colectiva del sector público para que esto no le genere un daño al Uruguay? Porque de última, la apertura que tuvo Lacalle a decir que va a construir un espacio político donde de alguna manera tratar de llegar a acuerdos con el sector empresarial y el sector sindical parece ser interesante, también para tratar temas de esta importancia, porque cualquier trabajador público que esté escuchando este programa, digamos, yo estaría sufriéndolo si pienso que mi puesto de trabajo está en peligro, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber una negociación colectiva fuerte. Si tengo que decirles acá que hay que atender a la sostenibilidad, aquí es donde puede haber alguna diferencia con el PIT-CNT, decía Luis Lacalle. Pero tiene que ser sostenible, es decir, hablaba de los consejos de salarios y hablaba de la sostenibilidad de los consejos de salario. ¿Qué entendieron ustedes por sostenibilidad?
Bueno, a mí me genera un poco de preocupación también, porque en realidad los consejos de salarios, desde la reinstalación en 2005, se han sostenido exitosamente si uno mira la cantidad de acuerdos que ha habido en los convenios colectivos que se han ido firmando y se han sostenido de manera flexible en el entendido de que cuando uno mira la trayectoria del salario, que hoy está bastante pautada por lo que sucede en los consejos de salarios, se ha ido adaptando a la realidad. En los últimos años, no sé, en 2018 parece que no se recordara, el salario privado creció menos de un 0,5%. Y eso en realidad venía un poco de la mano de lineamientos del Poder Ejecutivo que nosotros en su momento no compartíamos y bueno, y tenemos algunas diferencias, pero bueno, que lo que hacían era un poco en una realidad diferente, incorporar esa realidad. Entonces yo creo que los consejos de salarios han demostrado sostenibilidad. Otro aspecto que remarcó Lacalle fue acerca de los descuelgues, que capaz que venía por ese lado. Él en algún momento había dicho que debía existir el mecanismo de descuelgue, después se corrigió y dijo que bueno, que el mecanismo existía, pero que nadie recurría a él. Claro. Y eso es cierto, hoy existe el mecanismo de descuelgue para aquellas empresas que no puedan cumplir con lo pactado. Hay pocas que lo utilizan. Sí, muy pocas, prácticamente no hay. Entonces, bueno, capaz que deberíamos revisar un poco por qué son pocas que lo utilizan y capaz que habría que ajustar un poco las cláusulas de descuelgue. Pero las cláusulas de descuelgue existen y lo llamativo que uno de los requisitos para acceder a las cláusulas de descuelgue es presentar información. Claro. Y en general lo que vemos es que ahí es donde se tranca la mayoría de los procesos de descuelgue. Habría que ver, capaz que, yo no digo que la cláusula capaz que no hay que es como cuando revisarla. Hay que discutir productividad, ¿no? Exactamente. Nosotros, la Central Sindical siempre reivindicó la incorporación de información, la incorporación de, por ejemplo, datos de productividad, que capaz que es un poco difícil, yo ahí tengo mis dudas, capaz que es un poco más difícil incorporarla a nivel tripartito. Yo creo que se puede, creo que se debería, por lo menos como una base, capaz que no el 100% de la productividad. Y bueno, y lo que vemos en los últimos tiempos es que el salario ha crecido, y esto es también algo que yo creo que hace la sostenibilidad del crecimiento del salario, si venía por ahí lo de los consejos de salarios, ha crecido en términos medios a la par de la productividad, en términos medios. Capaz que a nivel sectorial eso no pasó, pero no tenemos los datos tampoco. Claro. Otro de los asuntos que el Partido Nacional ha en más de una ocasión puesto arriba de la mesa vinculado a las negociaciones es las cuestiones vinculadas a la territorialidad. Siempre se ha señalado que algunas pequeñas empresas, pequeños almacenes, supermercados, no sé, que están perdidos en algún lugar del territorio, no tienen la misma capacidad para pagar salarios que se negocian en los consejos de salarios en Montevideo, con empresas más grandes, de otro aporte, de otras dimensiones. Yo ahí quisiera comentar dos cosas. Primero que nada, que hay algunos grupos de consejos de salarios donde el nivel de actividad depende mucho de la territorialidad y por lo tanto eso está incorporado. Se incorpora. Uno de ellos, por ejemplo, es la televisión. ¿Sí? Lo mismo sucede con las emergencias móviles y hay otros, los diarios que tienen tirajes distintos, eso se incorpora. Lo del tamaño de empresa también está incorporado en el comercio. Capaz que la gente que no está tan al tanto de la negociación colectiva piensa que el almacén de la esquina negocies junto con los grandes supermercados. Eso no es así, hay una diferenciación en función de la cantidad de cajas que tiene un almacén, claro. ¿No? Entonces me parece que bienvenidas las modificaciones que se le quieran hacer, pero bueno, no sé, creo que está bueno conocer bien cómo funciona el sistema. Hay además, que surge del Consejo Superior Tripartito, una comisión de clasificación que siempre está actualizando los grupos. Esto no es, la negociación colectiva no es algo estático, claro. Se va actualizando a los cambios que se van dando en la realidad económica, en la realidad de las empresas, y siempre existe, como decía, el proceso de descuelgue. Habló Lacalle de la creación de un consejo consultivo permanente en el cual participarían todos los actores, digamos, el Estado, los trabajadores, los empresarios. Yo en general estoy muy de acuerdo con que ámbitos de ese tipo funcionen en cualquier gobierno. De hecho, le hemos hecho una propuesta al doctor Vázquez que él tomó de sumo agrado para estudiar el tema del trabajo, de la construcción de empleo. Los empresarios no lo han visto de buena manera. Primero lo plantearon colocarlo en el Consejo Superior de Salarios y yo creo que colocar temas de programa en lugares de tensión es dinamitarlo, ¿no? Claro. Ahora, me gustaría hacer hincapié en tres cosas para que quedaran claras.
al movimiento sindical no lo van a ver en la trinchera defendiendo que no exista la productividad en los convenios. Es lo que dijo Alejandra, tiene que haber información. Claro. No estamos en contra de que haya descuelgues, incluso descuelgues territoriales, pero hay que demostrar, o incluso estímulos a aquellos que producen en zonas de frontera, pero hay que demostrar Claro. que hay dificultades. Lo que no puede venir alguien a un consejo salario y decir yo me quiero descolgar porque se me ocurrió, porque quiero pagar menos, porque considero que el salario es una mochila, como se ha planteado algunas veces en actos públicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en el sector rural, ¿se podrían descolgar? ¿Cuánto pesa el salario en la actividad rural? Miren que puede ser ridículo el número que le podríamos dar. ¿Cuánto pesa el salario en determinadas actividades productivas? Entonces, cuando nos dicen flexibilizar los consejos de salarios, nosotros decimos, a ver, díganos claro, ¿va a haber ajuste salarial, como planteó Marcelo, general para todos los trabajadores? ¿Sí o no? Porque esto no se responde con flexibilidad, se responde con sí o con no. Y esto en muchos casos no ha sido todavía respondido. Pero está claro que si gana el doctor Lacalle, como le dijimos ayer, conversando más en forma privada, personal, y nos convoca, como dijo en la propia exposición, a conversar sobre los asuntos que tengan que ver con el empleo, con el mundo productivo, con el trabajo, con el desarrollo tecnológico, con la formación profesional, con la educación terciaria, con la educación, el movimiento sindical se va a presentar, porque lo primero que pasa en el Uruguay, y por suerte para nuestra democracia, que gane quien gane, nosotros nos vamos a sentar a negociar condiciones. No siempre nos pondremos de acuerdo, como quedó allí planteado, en muchos temas no estamos de acuerdo, pero sí es importante que el diálogo se establezca de forma permanente independientemente del gobierno que esté. Es evidente que sobre algunos puntos de vista no nos ponemos de acuerdo y otros no sabemos cuál es el alcance, porque en realidad en algunos temas estamos teorizando, en otros temas fueron meridianamente claros. ¿Qué temas no quedaron claros? Bueno, de cuáles son las flexibilidades de los consejos salarios, yo no termino de entender O cómo se le va a dar sostenibilidad. O cuál es o qué es dar sostenibilidad, porque digamos, ¿es bajar los salarios? En apariencia no, porque dijeron que iban a intentar mantener el salario real. Y entonces, ¿dónde está la sostenibilidad? ¿Es que una parte sea negociación bipartita? El ajuste salarial de la totalidad de los trabajadores, porque ahí está nuestra preocupación, porque si solo fijan los mínimos de categoría, cosa que nunca pasó en Uruguay, desde el 43 para acá, siempre los consejos salarios fijaron todos los salarios. Todos los salarios. Ahora, salvo en una etapa, 92-2004. Y en esa etapa yo sé cómo le fue a los trabajadores, mal. Solo negoció 13% de los trabajadores, 2 de los sectores que negociaron eran sectores que tenían su cuota tarifada, la cuota mutual en la salud y el boleto en el transporte colectivo. Entonces, de alguna manera tienen que dejar los candidatos antes de que termine el periodo electoral, claro, si todos los ajustes salariales van a estar dentro de la negociación colectiva. Porque de lo contrario, quedan frases que cada cual puede comprender como mejor le parezca. Pero lo que está en juego acá es el poder adquisitivo de la gente, el poder de negociación de los sindicatos para que efectivamente las condiciones de trabajo estén establecidas en el ámbito y sobre todo la legitimidad de las organizaciones sindicales. Porque yo puedo decir, como se ha dicho, yo para conversar con el Partido Nacional tengo una sola forma de hacerlo, es hablar con el directorio del Partido Nacional. Para hablar con los trabajadores en el Uruguay hay una sola forma de hacerlo, es hablar con los sindicatos. Eso quedó claro en esta instancia porque Sí, se había yo pienso manejado, que sí. porque se había manejado que había que pienso que si conversar hay con un avance- todos los trabajadores y se hablaba de aquellos que no están sindicalizados. Bueno, pero ¿y cuál sería el representante del no sindicalizado? El Espíritu Santo, que no se dedica a estos temas, como ya te lo he dicho en otras entrevistas. Entonces, la verdad es que para hablar con los trabajadores hay que hablar con los sindicatos. Y esto me parece que ayer quedó claro para las dos partes, ¿no? Y para hablar con el gobierno hay que hablar con el que ganó. Sí, claro. Como para hablar con la oposición hay que ganar con los que no obtuvieron esa posibilidad. Y este diálogo, por suerte, en el Uruguay se da, ¿no? Una cosa que a mí me deja muy feliz es que los tres candidatos fueron respetados dentro de la organización, los tres candidatos pudieron responder la totalidad de las preguntas con la tranquilidad, llevaron la cantidad de asesores que les pareció más adecuada y la verdad que todos respondieron. Hay incógnitas, pero lo que no se puede decir es que no hayan dado respuesta. Entonces, esto en sí mismo es un valor que hay que conservar. Algunas respuestas de las que dieron a mí me provocan más dudas. Más dudas que las que tenía, pero darlas dieron.
Sí, sí, claro. En definitiva, también de eso... De eso se trata, de eso del se juego trata. democrático, ¿no? ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Ahí se puede poner uno... Hay una cosa que también dijo Lacalle que me parece interesante. Lo que seguro hay que hacer es encontrarse, negociar, conversar, porque no hay otra manera de resolver estos asuntos. Bueno, es así. Hay una elección que va a definir el presidente y las cámaras parlamentarias. Y unos meses después va a haber una elección que va a definir los intendentes, los alcaldes y los ediles. Esto es una fiesta en sí mismo. Si a esa fiesta se le agrega que todos los candidatos políticos con los que he conversado, la próxima semana también nos vamos a reunir con Mieres, a solicitud de Mieres, y ya nos habíamos reunido con Julio María Sanguinetti en la etapa de candidato a la interna, han planteado la necesidad de establecer diálogos entre los partidos políticos, los gobiernos y las organizaciones sindicales. Y esto es un cambio. Pensemos que esto en el 90 no fue tan claro. Claro. Entonces, 20 años después que para todos los partidos haya claridad en torno a que tiene que haber un diálogo establecido, e incluso un diálogo de este tipo, tripartito, que pueda abarcar un conjunto de temas que no se limiten al salario, porque claro que nosotros queremos opinar sobre el mundo productivo, como pasa en otras partes del mundo, porque nos colocan ejemplos de otra parte del mundo, pero cuando llegan a la parte de la participación sindical en esos procesos productivos parece que se olvidaran. Claro. Los trabajadores en muchos El proceso alemán, o el proceso finlandés, o el proceso de formación dual, o el proceso... Pero cuando llegan a la participación obrera, ahí es como si viniera una sinopsis, ¿no? Una parte donde no está. Bueno, está. Los países que se han desarrollado y que han invertido no solo en mejorar la materia prima, porque eso es verdad, a la materia prima se le puede agregar valor, como han sostenido los tres candidatos, y se le puede agregar mucho valor. Bueno, ahí hay una parte que tiene que ver el vínculo entre el gobierno, la academia, la investigación, pero también los sindicatos y los empresarios. Claro. Y esto tal vez llegue el momento en que el Uruguay tenga que tener un consejo técnico de esta naturaleza donde los actores productivos, pero también el mundo académico, puedan construir el mapa del futuro, ¿no? Cuando se dice que el campo es nuestro petróleo, no podemos pensar más el campo como materia prima. Sí. Necesariamente hay que introducir una fuerte modificación en la matriz productiva también en el sector agropecuario. Sí, yo creo que cuando en la central hablamos de una transformación de la matriz productiva, una transformación de nuestra producción que la sofistique, no estamos diciendo que se deje de lado y mañana se abandone el campo, de ninguna manera. Me parece que hay mucho para trabajar en el campo, para adelante en sofisticar los productos, pero también para atrás. Hay mucha investigación que ponerle a los fertilizantes, a cumplir con condiciones ambientales, y eso lo tenemos que estar mirando hoy, en realidad no es algo muy futurista para adelante. Ya vemos que en algunos mercados nuestros productos no entran porque más allá de que hoy hay bastantes barreras a la entrada que se disfrazan en cuestiones ambientales, porque también es así, pero bueno, tenemos que prepararnos para poder cumplir con esas cosas, para mejorar, y bueno, eso viene de la mano del conocimiento, viene de la mano de la innovación, de las ideas, también en ese sector, y de la valoración de ese producto de manera distinta. Ya lo que sale del campo, de la tierra, no va a valorar solamente la tierra y al dueño de la tierra, hay mucho más atrás, que es un poco lo que preocupa la distribución de esos sistemas también que se basan tanto solamente en las materias primas, ¿no? Y acá en todo esto el papel de los trabajadores es central y va a ser seguramente mucho más de aquí en adelante. Gracias a los dos por habernos acompañado. La verdad que fue un gusto además que el PIT-CNT nos diera esta posibilidad de ver, de escuchar a los presidenciables en ese ciclo que organizaron y bueno, y poder tenerlos a ustedes comentando lo que allí ocurrió. Así que gracias. Y te insisto con esto, es un lujo vivir en una democracia plena, ¿no? Cuando uno ve lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa en otras partes de América Latina, incluyendo Venezuela, se llega a la conclusión que es un gusto vivir en una democracia plena, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos. Con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Thinking about how lucky I am.